Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otro capítulo de los 4 viajeros en el tiempo. Para no quitarles más tiempo sin más relleno, empecemos. Naruto gimió mientras se despertaba en completa oscuridad. Estaba encerrado en un armario que estaba ubicado en algún lugar que olía a la academia, excepto por el hecho de que la academia no usaba limpiador de pisos con aroma Iron Wow. También había alguien aquí con él que olía a árboles enfermos y a ancianos. ¿Por qué esta situación parecía tan familiar? El pequeño Naruto gimió cuando despertó en completa oscuridad. Hubo un gemido cerca. No estaba solo. Una de las personas grandes y malas estaba aquí con él. Naruto gimió mientras se despertaba en completa oscuridad. Cuando su pie se movió, encontró la pierna de otra persona. Esperó a que cayera el otro zapato sabiendo que los tipos con máscaras de animales finalmente se habían cansado de todas sus bromas, y que cualquier represalia que habían planeado para él en este momento definitivamente no era buena. Naruto gimió mientras se despertaba en completa oscuridad. Podía escuchar a alguien más respirando en la oscuridad. No estaba solo. Algo sobre esta situación parecía familiar por alguna razón. Tal vez les había hecho bromas a los chicos de las máscaras de animales demasiadas veces. Otra vez, Naruto gimió mientras se despertaba en completa oscuridad. Parecía estar apiñado en un pequeño armario de servicios públicos con otra persona, y ese alguien olía a personas mayores. Le dolía la cabeza, tenía la boca seca y lo último que recordaba era a Shizune con una pistola de dardos. Tal vez debería dejar de llamar al Hokage Bachan. No, oye Heifer, quita el pie de mi pierna, gritó Naruto. Era un armario pequeño, y no importaba cómo se moviera, si el extraño anciano con el que estaba atrapado no cambiaba de posición, lo estaría tocando. No quería estar tocando a una persona mayor que olía a árbol enfermo en este momento. ¿Por qué esta situación parece tan familiar?, dijo una voz que apenas reconoció. No podía ubicar la voz, pero estaba razonablemente seguro de que pertenecía a uno de esos viejos pedos que solían merodear por el viejo y más tarde por Tsunade Bachan. Esperaba y rezaba para que fuera el viejo de los anteojos. Ni una maldita pista, respondió alejándose lo más lejos posible del anciano antes de tener una idea brillante. Quienquiera que lo hubiera atrapado aquí era muy probable que fuera más fuerte o más inteligente que él, o ambos, considerando el hecho de que habían podido capturarlo. Si ese fuera el caso, entonces podrían mantenerlo atrapado aquí todo el tiempo que quisieran. Pero, era posible que el anciano con el que estaba atrapado supiera algunos trucos ninja olvidados hace mucho tiempo que ya no enseñaban, ya que los ancianos que rondaban al viejo solían ser sus compañeros de equipo o algo así. Tal vez, el viejo que era el de los anteojos o el imbécil de Danzo podría sacarlos de esto. Solía ser un ninja, ¿verdad?, preguntó, yendo directo al grano y esperando que el viejo supiera algo que lo sacaría de aquí. No solía ser sobre eso, chico, todavía lo soy, dijo la persona con la que estaba atrapado. Entonces, ¿has sido un ninja por qué, 50 años? Preguntó. Más cerca de los 60, respondió el anciano. Bien. Entonces puedes sacarnos de esto, él dijo. Un suspiro exasperado vino de la dirección en la que se encontraba el anciano. Muévete, chico, dijo el anciano mientras se movía hacia donde estaba ubicada la puerta. Se acercó y el anciano empezó a jugar con la manija de la puerta que parecía estar completamente intacta. Después de lo que pareció una eternidad de jurar en el que aprendió varias formas nuevas de cuestionar la cordura, la paternidad, la maternidad, las preferencias sexuales de alguien, las preferencias sexuales de la madre, el padre, la hermana, el hermano y el perro de la familia de esa persona, y cómo hacerlo. En al menos 3 idiomas, el anciano le ordenó que se moviera de nuevo y se sentó a su lado. Fue en ese momento que notó que el brazo más cercano a él estaba en cabestrillo. Jodidamente genial. Había estado atrapado en un armario con Danzo. Entonces, ¿dónde está Naruto?, preguntó Kakashi cuando se reunió con los chicos para tomar algo en el apartamento de Jiraiya. Tenzo lo encerró en un armario con Danzo en alguna parte. Jiraiya respondió con indiferencia. Como si eso no se hubiera intentado media docena de veces. Kakashi resopló mientras bebía el primer sake de la noche. ¿Tiene?, preguntó Tenzo mientras tiraba de su ochoko hacia él. Sí. Hubo un momento en que Naruto tenía 2 años, y Sandaime decidió que la mejor manera de conseguir que Danzo dejara de pedir que convirtiera al chico en un arma era que pasara más de 2 segundos en su presencia, que era algo que Danzo no lo haría voluntariamente, dijo Kakashi. Luego hubo un momento en que Naruto tenía 6 años cuando el Hokage lo intentó de nuevo. Kakashi continuó.
También hubo una vez que los Anbu encerraron a Naruto en un armario con lo más parecido que pudimos encontrar al viejo más espeluznante en el pueblo después de que irrumpió en la sede de TI, roció una cuerda tonta por todas partes y liberó a 3 prisioneros de alto valor cuando estaba 9. No podíamos usar al verdadero viejo más espeluznante de la aldea, ya que el Hokage nos habría tenido la cabeza por poner a Naruto en un armario con un presunto abusador de menores. Kakashi terminó antes de volver a llenar su ochoko. También hubo una vez que Tsunade se desesperó, y esperaba que Naruto hiciera su magia especial en el hombre y lo hiciera más fácil de tratar. El tipo se arrepintió durante 2 minutos antes de volver a sus viejos trucos de nuevo. Jiraiya dijo antes de tomar un sorbo de su bebida. Si Fu o Torune hubieran tenido alguna emoción, habrían estado gritando de frustración por todo el trabajo que tenían por delante. Habían cortado todas las ramas de los árboles que habían bloqueado el acceso al pasillo en el que se encontraba uno de los numerosos armarios de suministros de la Academia Ninja, y se enteraron de que habían llegado demasiado tarde una vez más. Y luego se ofreció como voluntario para morir mientras yo trabajaba con los nervios, dijo Danzo-sama mientras le contaba la historia de toda su vida al chico que había estado atrapado en el armario con el hombre. Torune era bastante joven cuando se encontró por primera vez con las habilidades únicas del chico Uzumaki. Había venido al rescate de Danzo-sama, quien había sido encerrado en un armario de servicios públicos en el complejo de administración hace 10 años, solo para encontrar al hombre sollozando en el cabello de un niño pequeño y prometiendo criar al niño como si fuera su propio hijo. Desde ese incidente, se han establecido ciertos protocolos. Protocolos que entrarían en vigor ahora. La cámara ha sido preparada. Fu dijo cuando recibió la confirmación de uno de los otros agentes de Road. Al recibir esa confirmación de Fu, Torune liberó varios Kikaichu cuyo veneno tenía propiedades sedantes en lugar de venenosas. Danzo-sama tardó más de un mes en volver a la normalidad la última vez que esto sucedió, y eso fue después de que se vieron obligados a implementar un borrado de memoria. Había habido una gran cantidad de consecuencias como resultado de esta recuperación prolongada, y algunos de los reclutas de ese periodo estaban un poco fuera de lugar. En otra parte del pueblo, Shin estornudó mientras se dirigía a su misión autoproclamada de adquirir un osito de peluche para su hermano pequeño a pesar de que el otro niño era demasiado mayor para esas cosas. Naruto refunfuñó mientras se levantaba a tiempo para conseguir un asiento razonablemente bueno en la arena para la tercera fase de los exámenes de Chunin. Aparentemente, cuando los exámenes se llevaron a cabo en Konoha, la asistencia era obligatoria para Genin, lo que significaba que no podía omitirlo para dormir más o entrenar, y nadie podía echarlo de la arena como lo había hecho la última vez. Los exámenes de Chunin estaban en Konoha cuando apareció para ver qué estaba pasando. En aquel entonces, los bastardos que lo habían ahuyentado ni siquiera le habían dicho que eran los exámenes de Chunin y, como resultado, no había sabido lo que eran los exámenes de Chunin hasta que Sakura le contó sobre ellos cuando Gaara apareció por primera vez. Tiempo, ya que la parte pública de los exámenes solía tener lugar cuando la academia estaba en sesión, y los instructores que había tenido no parecían pensar que los niños que eran. Sin embargo, estaba razonablemente seguro de que esta vez no habría una invasión. Orochimaru estaba actualmente encerrado en algún lugar donde la ironía de las ironías, él era el experimento, y el impostor que Orochimaru había enviado para reemplazar al Kazekage cuando no podía porque tenía que estar en otro lugar había sido atrapado gracias a Gaara. El impostor había tratado de culpar a Konoha de lo que le sucedió al verdadero Kazekage, pero, afortunadamente para Konoha, el último lugar al que se había dirigido el Kazekage cuando todavía estaba vivo había sido para encontrarse con Orochimaru, quien extrañamente todavía estaba vivo mientras que el Kazekage no lo era. La muerte del Kazekage se había confirmado sin lugar a dudas después de que una búsqueda que se había realizado tras el descubrimiento del impostor había encontrado su cuerpo donde había estado la última vez que fue encontrado después de la invasión. Se había preguntado cómo podía soportar Gaara llevar el sombrero considerando dónde había estado, hasta que Gaara le informó que había usado uno de los sombreros de repuesto de su padre y enterrado el que había estado en el cadáver podrido de su padre con su padre. Sin embargo, eso no habría volado en Konoha. En Konoha, solo había un sombrero de Hokage. Afortunadamente, se había quedado en la aldea cuando 3 de los 5 Hokages se habían escapado para morir en la batalla, y no estaba en la cabeza del viejo cuando murió la última vez. Debido a que no habría una invasión, todo lo que tenía que esperar hoy era un día relativamente aburrido en el que la pelea de Shikamaru comería varias horas mientras Nara esperaba que el sol se posicionara correctamente. Si Gaara no se aburría demasiado y le pasaba el culo, eso era
Después de todo, hubo algunas cosas buenas sobre el cambio en la línea de tiempo, y una de ellas fue el hecho de que los sorteos de números aleatorios no salieron igual, a menos que estuvieran manipulados como lo había sido toda la pelea Neji / Hinata. Gracias a que su equipo fue eliminado de la carrera, la alineación para la tercera fase de los exámenes se veía bastante diferente a la última vez. Gaara, Kankuro, Temari, Neji, Shikamaru y Shino habían sobrevivido como la última vez, pero también Ino, Kiba y Lee, y sorprendentemente el genin Dosu de sonido se había quedado atrás y vivo para tomar los exámenes a pesar del hecho de que Tsukage fue encarcelado, y su aldea muy probablemente sería borrada del mapa muy pronto ya que Suna había declarado la guerra a Otogakure y Konoha estaba dispuesto a echar una mano en eso si Suna los llamaba. Los enfrentamientos para la primera ronda de la tercera fase fueron Temari contra Shino, Dosu contra Neji, Shikamaru contra Gaara, Kankuro contra Kiba y Ino contra Lee. Estaba contento de no estar en la carrera esta vez, ya que los competidores no podían hacer apuestas sobre el resultado de los partidos. Conociendo a los competidores como él los conocía contra los que había luchado, y luchando junto a todos ellos excepto Dosu, estaba seguro de hacer una matanza. Él ya había hecho sus apuestas, y casualmente mencionó que había hecho dichas apuestas a Kakashi-sensei, Ero-sen y Iruka-sensei en caso de que el corredor de apuestas tuviera alguna idea de no pagar. En el camino a la arena, Neji pasó volando junto a él con un chándal amarillo neón con hombros verdes y sandalias verdes que, curiosamente, no le quedaban tan mal, y casi lo hacía coincidir con Kai y Lee. Hace 2 semanas, le había enseñado a Neji su lección y de alguna manera había adquirido otro estudiante en el proceso. Sin embargo, estaba razonablemente seguro de que Neji había tomado esta forma de entrenamiento para poder tener una excusa semi-legítima para hacerle una broma a su tío en lugar de hacerlo por un deseo de volverse más fuerte. Neji ya había atrapado al hombre 2 veces en la última semana y se había visto obligado a correr literalmente por su vida después del segundo incidente. Finalmente, después de que un Lee entero e inquebrantable lo hubiera pasado, llegó a la arena donde tomó asiento entre sus compañeros de equipo en las gradas. Gaara hizo una mueca al ver a su hermana gritar y abofetearse por todas partes. Temari odiaba los insectos, y Aburame Shino era probablemente el peor oponente para ella considerando ese hecho. El ventilador de Temari había volado la nube de insectos que se dirigían hacia ella, pero desafortunadamente, esa nube había sido una distracción. El verdadero ataque había sido la alfombra de Kikaichu que había sido enviada por el suelo y apareció detrás de ella mientras ella estaba completamente concentrada en sus contrapartes voladoras. Ese había sido un partido vergonzoso en lo que a él respectaba. El encuentro entre ella y el chico Naral que le había gustado durante mucho tiempo había sido mucho mejor en lo que a él respectaba, incluso si recordaba que había sido aburrido como el infierno y que había durado una eternidad. Al menos entonces, Temari había podido mostrar sus talentos y se veía genial mientras lo hacía en lugar de verse como una niña pequeña como lo hacía ahora. El siguiente fue Dosu, a quien tenía vagos recuerdos de haber matado, y Neji. Esta prometía ser una pelea interesante, especialmente si Neji probaba el Kaiten ya que Dosu tenía una habilidad que en realidad podría contrarrestar la defensa casi perfecta. El ataque sónico de Dosu afectó el oído interno y, de manera bastante dolorosa, desequilibró a sus oponentes, y como era necesario dar vueltas para el Kaiten, Maito Gai vio a su estudiante pelear y se preguntó si era demasiado pronto para agradecerle al chico Uzumaki. Un gran cambio se había apoderado de Neji desde el día en que el chico que estaba completamente cubierto de moretones en ese momento apareció para disculparse con Lee hace 2 semanas. Aún no se sabía si ese cambio era temporal o permanente. Sin embargo, hasta ahora, parecía que el chico Uzumaki había llegado a Neji donde otros habían fallado. Pero, de nuevo, además del chico Uzumaki, probablemente él era el único que había hecho un esfuerzo real para comunicarse con él. Sin embargo, a diferencia del Uzumaki, no podía golpear al niño con el sentido común como había estado ansioso por hacer muchas veces debido a todos los problemas que habría causado con el Hyuga que habría estado en armas por el tratamiento de su precioso Prodigy. Si el Uzumaki no se hubiera comunicado con Neji, Lee probablemente lo habría alcanzado en algún momento a través del método Obito, pero, para entonces, habría sido demasiado tarde. Lee se habría ido, y Neji habría terminado siendo un completo desastre emocional como Kakashi. Afortunadamente, gracias a Uzumaki, es posible que ese escenario no se produzca, ya que parecía que el chico había pasado, y si el chico realmente hubiera pasado, Neji probablemente vería a Lee como un camarada valioso en lugar de un posible obstáculo. Y haría más esfuerzo por respaldarlo que si hubiera visto a Lee como alguien con quien se viera obligado a trabajar. Adoptaría una política de esperar y ver por ahora antes de comenzar a agradecer a Naruto.
Si el cambio parecía ser genuino y duradero, le tendría una gran deuda al chico Uzumaki y haría todo lo que estuviera en su poder para pagarlo. Kabuto apenas reprimió una sonrisa cuando llegó a la celda de Orochimaru. Todo había sido demasiado fácil. El chico Uzumaki casi lo había matado con esa aguja envenenada. Pero afortunadamente, el supervisor que había tomado sus signos vitales durante ese incidente había sido otro de los espías de Orochimaru, y el hombre lo había sacado de la habitación muy poco antes de morir en lugar de poco después de morir. Una vez fuera de la habitación, le habían dado un antídoto contra el veneno que había estado en la aguja del genin de la niebla del botiquín de primeros auxilios de la academia, que contenía una amplia variedad de antídotos en caso de envenenamiento accidental, aunque casi había sido demasiado tarde. Lo habían llevado a la morgue del hospital en un estado cercano a la muerte del que se recuperó. Después de recuperarse, había sido una simple cuestión de darle a uno de los cuerpos que guardaba en un pergamino de almacenamiento para esta eventualidad sus rasgos y escapar. Después de haber escapado, se había escondido en uno de los viejos pozos de Orochimaru que cubrían los bosques alrededor de Konoha. Había pasado un mes bastante incómodo viviendo en el tronco de un árbol mientras pensaba su próximo movimiento. En su opinión, había tomado demasiado tiempo idear un plan viable para liberar a Orochimaru. Pero eso fue culpa suya por no haberlo pensado antes. Afortunadamente, ese plan había salido sin problemas hasta ahora, mientras se quitaba las correas que sujetaban a Orochimaru en el pequeño catre que era el único mueble en la celda que ocupaba Orochimaru, sintió una extraña sensación de cosquilleo correr por su pierna. Levantando la pernera de su pantalón para lidiar con cualquier insecto que se arrastrara por dicha extremidad, ya que dejarlo que podría ser uno de los insectos de Agurame en él sería un error de novato, se encontró mirando un sello supresor de chakra. «Te tengo, pequeña rata», dijo una voz muy familiar y no deseada detrás de él. Se dio la vuelta para encontrarse mirando a Jiraiya de los Sannin, Shimura Danzo, y a un chico extremadamente pálido con cabello negro y ojos negros que sostenía un pincel. Eso resultó ser un error ya que, mientras estaba concentrado en ellos, no se dio cuenta y no pudo lidiar con el sello paralizante que luego subió por su pierna a tiempo. «Mierda. Gracias por el préstamo, Danzo», dijo Jiraiya mientras despeinaba el cabello del chico pálido. «No hay problema, Jiraiya». Danzo respondió con una sonrisa inquietantemente genuina. «Si me disculpas, será mejor que me vaya antes de que los chicos se den cuenta de que he escapado de nuevo». Danzo luego se despidió, corriendo por el pasillo a una velocidad que habría jurado que era imposible para un shinobi de su edad retirado o si no lo hubiera visto él mismo. «Me encanta cuando él está así». Jiraiya suspiró. «Es una pena que no dure». «¿Kabuto lo era?», preguntó Jiraiya en un tono de voz falsamente casual cuando se volvió hacia él después de fingir que había olvidado que estaba allí. «Sí», respondió, preguntándose qué tenía bajo la manga el ex compañero de equipo de Orochimaru, especialmente porque estaba trabajando con gente como Danzo. «El departamento de TI tiene algunas cosas que quieren preguntarle», dijo Jiraiya mientras se hacía a un lado con una sonrisa que hizo que su estómago se hundiera de terror por alguna extraña razón. Se enteró de cuál era esa razón un instante después, cuando se reveló que Mitarashi Anko había estado parada justo detrás del Sannin. «Bueno, Sai», dijo Jiraiya mientras acompañaba al niño por el pasillo, dejándolo solo con la mujer que había jurado hacer todo lo posible para destruir a Orochimaru y convertir la vida de sus seguidores dispuestos en un infierno. «Ahora que se acabó, vamos a tomar algo antes de que Danzo vuelva a ser su antiguo yo y te lleve a casa». Sí, había sido demasiado fácil. Itachi sonrió levemente mientras disfrutaba de una taza de té y un plato de dango en una mesa al aire libre en su casa de té favorita en Konoha, que no había podido visitar en casi 5 años. Había algunas cosas que sabían mucho mejor en casa que en otros lugares, y el té aquí era tan bueno como recordaba. Kisame, que estaba bajo un enje que lo hacía parecer un hombre grande, de complexión sólida con cabello castaño y ojos verdes, se sentó frente a él moviéndose nerviosamente. Parte de esto podría haber sido porque él mismo estaba bajo un enje que lo hacía parecer un joven rubio particularmente atractivo que poseía un par bastante considerable de activos. No importa cómo se vea, Kisame no tenía absolutamente ningún interés en salir con él, y su actividad actual era demasiado cercana a una cita para la comodidad de su pareja. Si bien él y Kisame aparentemente habían venido a Konoha con el objetivo de probar la seguridad de la aldea y posiblemente capturar al anfitrión del Kyuubi, en realidad había venido para asegurarse de que su hermano pequeño estuviera bien ya que había rumores de que Orochimaru había estado en el bosque de la muerte.
mientras su hermano había estado allí durante la segunda fase de los exámenes de Chunin, y para hacer un informe al Hokage sobre las actividades actuales de Akatsuki. El hecho de que hubiera podido amenazar a Shimura Danzo y detenerse en su casa de té favorita al salir de la aldea era solo una ventaja en lo que a él respectaba, a pesar de que la amenaza de Danzo no había salido como él esperaba. Después de dejar el lugar secreto de reunión del Hokage, le tomó un tiempo encontrar a Danzo, quien se había estado escondiendo en un árbol por alguna extraña razón. Cuando lo encontró, le dijo al hombre lo que le haría si alguna vez pensaba en dañar a Sasuke con todo lujo de detalles. En lugar de darle esa falsa sonrisa suya mientras exuda un aire de amenaza como lo hubiera hecho normalmente al recibir tal amenaza, el hombre había tomado la amenaza en silencio antes de sonreírle con tristeza y disculparse por ponerlo en una posición en la que se había visto obligado a matar a su clan. Este comportamiento inusual por parte de Danzo, naturalmente, lo había perturbado sin fin. Afortunadamente, tenía el mejor Teirango del continente para consolarlo. Mientras mordía su ración de Mitarashi Dango, un chico con un chándal rosa neón que se parecía mucho a su hermano Sasuke pasó corriendo. En lugar de continuar su camino por la carretera a la alta velocidad que había estado manteniendo, el chico de repente se detuvo en medio de la calle y luego corrió hacia atrás hasta que estuvo a la altura de la mesa que él y Kisame estaban sentado en, momento en el que comenzó a correr en su lugar, convirtiendo un Sharingan activo en él y su compañero. Hola Nii-chan. Dijo el niño alegremente como solía hacerlo cuando era pequeño, antes de volverse y mirar por encima del hombro. Cualquiera que sea el chico que de alguna manera no pudo procesar como que Sasuke vio sobre su hombro claramente lo había puesto nervioso porque la misma expresión que Sasuke había tenido la única vez que su padre fue tras él con un cinturón cruzó el rostro del chico por un instante antes de que él comenzó a correr una vez más. Adiós Nii-chan, gritó el chico sobre su hombro mientras se alejaba corriendo una vez más. ¿Qué? Comenzó Kisame, antes de que un brillo cubriera a Anbu con una máscara de gato pasó corriendo. Pink manchado en Tobirama Avenue hacia el este, estoy persiguiéndolo. Gritó el Anbu por unos auriculares. ¿Fue eso? Kisame terminó. No lo sé. Respondió él, sinceramente perdido. Sabía que la muerte del clan y lo que le había hecho a su hermano con el Tsukuyomi lo habría vuelto algo inestable, pero no se había dado cuenta de que había desestabilizado al chico hasta ese punto. Basado en todos los relatos que había escuchado de su hermano menor desde que dejó la aldea, le había dado la impresión de que Sasuke era un vengador distante que estaba obsesionado con hacerse más fuerte para vengarse como debería ser. Sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Madara más tarde, no lo que fuera que había sido el infierno que acababa de pasar por su mesa. 10 segundos después, una yuga de pelo largo de género indeterminado con un chándal amarillo pasó corriendo. Hola Uchiha-san. Adiós Uchiha-san. El chico, dijo, sin siquiera molestarse en detenerse mientras lo hacía. La razón de la huida del adolescente Yuga pronto se hizo evidente cuando una pintura cubrió a Yuga y así un instante después, ignorándolo por completo a él y a Kisame en su determinación de atrapar y posiblemente matar al otro Yuga. Mientras regresaba a su refrigerio, tratando de ignorar con determinación lo que acababa de suceder por el bien de su cordura, un rubio con un chándal naranja y azul brillante saltó del techo de la casa de té y aterrizó en la mesa de él y de Kisame. Apenas extrañaba su comida y bebida y la de Kisame cuando lo hizo. Hola Itachi. Dijo el chico alegremente mientras saltaba de la mesa al suelo antes de girarse y darle una mirada evaluativa. Te doy un 7. Dijo el chico que identificó tentativamente como su objetivo y el de Kisame, Uzumaki Naruto, Kyoubi Jinchuriki, la pesadilla de Anbu de Konoha, y recientemente apodado el dios del infierno. ¿Dar qué 7? Preguntó Kisame. Suenge. Respondió el Uzumaki, como si la respuesta fuera obvia. ¿7? ¿7? Es un 10. Kisame exclamó antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo y se calló. Eso dijo el Uzumaki, señalándolo no es un 10. Te mostraré un 10. Oiroke no Jutsu. El chico Uzumaki se desvaneció en una nube de humo, y un momento después un rubio muy atractivo que estaba completamente desnudo excepto por un par de nubes de humo colocadas estratégicamente se colocó en su lugar. Kisame, así como casi todos los demás hombres de la zona, sufrió el impacto de una hemorragia nasal masiva y, aunque él mismo no había sido devuelto como la gran mayoría de los hombres de la zona, había descubierto que no tuve que agarrar apresuradamente una servilleta. Satisfecho por la reacción de todos a Suenge, el Uzumaki se dio la vuelta y se alejó. Itachi. Dijo Kisame cuando finalmente logró volver a su asiento. ¿Sí? Preguntó mientras volvía a su rango.
Por lo que he visto de tu aldea, me sorprende que estés la mitad de cuerdo que estás. Respondió Kisame. No suele ser tan malo. Dijo mientras tomaba un sorbo de su té mientras reprimía los últimos minutos para preservar lo que quedaba de su cordura. Fue en ese momento que un tal Jounin vestido con spandex verde decidió aparecer. Pido disculpas por interrumpir tu cita más joven, pero debo preguntarte si has visto a mi estudiante más joven. Maito Gai dijo antes de dar lo que, para él, probablemente fue una sonrisa desarmante. Estaba contento de no tener su Sharingan activo en ese momento, ya que esa sonrisa probablemente hubiera terminado de cegarlo si lo hubiera hecho. Casi lo había hecho como estaba. ¿La chica Yuga de pecho plano con el chándal amarillo neón? Preguntó Kisame antes de señalar en la dirección en la que ambos Yuga se habían ido. Ella fue por ese camino. Aunque creo que su padre la va a matar cuando la atrape. Ese no es a quien estaba buscando, pero, probablemente debería agarrarlo antes de que Yashisama haga algo lamentable. Gracias. Maito Gai dijo antes de salir corriendo. 2 segundos después, una copia en miniatura de Maito Gai pasó corriendo en sus manos, se detuvo en seco y corrió de regreso a la mesa, dándole una sensación de déjà vu. Eres la chica más hermosa que he visto aparte de Uzumaki Naruto. Por favor sal conmigo, te protegeré con mi vida. Exclamó el mini Gai que corría en su lugar en sus manos. Estoy corregido. Dijo, mientras ignoraba con determinación al chico que caminaba junto a la mesa esperando una respuesta. Parece que he reprimido más de lo que pensaba con respecto a este lugar con el fin de preservar mi cordura. Kisame solo se rió. Kakashi estaba teniendo un buen día. En su libro, todo estaba bien, el sol brillaba, los pájaros cantaban, Orochimaru estaba en prisión, la pequeña serpiente Uchiha no le había puesto ese sello, no había habido invasión para interrumpir la tercera fase del Chunin. Exámenes, y el tercer Hokage todavía estaba vivo. Como no había habido una invasión, no había ninguna construcción en la que se viera obligado a participar por el bien de Konoha, ya que Konoha estaba intacta. Mientras se adentraba en una de las escenas más interesantes del libro que solía sorprender a la gente y evitar interacciones sociales no deseadas, Naruto pasó corriendo. Mientras Naruto pasaba corriendo, notó que había algo diferente en él. Si pudiera señalarlo con el dedo, llevaba la monstruosidad de un chándal de nuevo, el que lo hacía parecer a Dead Naruto. Naruto, ¿por qué estás usando eso? Le preguntó a su amado alumno cuando lo alcanzó. Ahora que podía enfocarse adecuadamente en él, ya que no pasaba por un borrón naranja, el atuendo le traía malos recuerdos, recuerdos que se desvanecían cada vez que veía a su estudiante vivo corriendo y haciendo cosas de Naruto y no siendo muerto. Porque no quiero que mi buena ropa huela a pescado. Respondió Naruto. ¿Por qué tu ropa huele a pescado? Preguntó. Larga historia boom. En resumen, necesitaba mejorar mi juego para mantener el respeto de Sasuke y Neji. Naruto respondió mientras seguía corriendo. Encogiéndose de hombros, dejó que Naruto continuara corriendo y pronto, el chico desapareció en la distancia. Fue en ese momento que comenzó a notar algo extraño. ¿Estaba lloviendo tripas de pescado o era solo él? Está lloviendo tripas de pescado, dijo Kisame mientras terminaba el último de su goma dango, ignorando los despojos humeantes que salpicaban la mesa, él mismo y su compañero en su mayor parte. Me di cuenta. Itachi dijo mientras dejaba su té a un lado cuando un ojo aterrizó en él con un pequeño chapoteo. No te preocupes, hermosa flor, mi casa está cerca y la ducha es lo suficientemente grande para 2. Rock Lee, que todavía caminaba en su lugar en sus manos esperando una respuesta a su pregunta anterior, dijo. ¿Ese chico acaba de? Preguntó Kisame sonando a la vez sorprendido y divertido por el hecho de que su pareja había sido propuesta. Kisame, creo que es hora de que nos vayamos. Itachi dijo con calma mientras se levantaba de la mesa y entraba a pagar. Va mucho más allá de eso, murmuró Kisame. Si líder Sama nos ordena que regresemos aquí de nuevo, le diré dónde guardar esa orden. Ella va a pagar. Rock Lee murmuró para sí mismo mientras una pequeña cantidad de sangre goteaba al suelo creando un charco debajo de su cabeza mientras el tipo de fantasías que hacían desaconsejable usar leotardos de spandex corrían por su cabeza. ¿Eso es un sí o un no? Si pudiera hacer que Sakura-chan, entonces todo sería perfecto. Un pequeño consejo, chico. Kisame le dijo al pequeño bicho raro verde pervertido que todavía caminaba junto a su mesa y la de Itachi en sus manos. ¿No quieres que la bonita rubia diga que sí? Y, si quieres que tu Sakura-chan salga contigo, dale flores. A las mujeres les encantan las flores. Las flores y la lencería picante. Flores, lencería picante. Entendido. Dijo Rock Lee, mientras tomaba nota del consejo. Gracias, señor.
dijo Rowley antes de cambiar a una mano y darle a Kisame una pose de buen chico al revés que hizo estremecer al ninja más grande. Ven Kisame, nos vamos. Itachi dijo mientras salía de la casa de té. Finalmente. Kisame murmuró mientras se levantaba para irse, dejando atrás al chico extraño que le había propuesto proposiciones a Itachi. En lo que a él respectaba, si alguna vez volvía a ver este pueblo, sería demasiado pronto. Vaya, gracias. Sakura dijo mientras aceptaba el paquete que Lee le había presentado menos de una hora después de que Kisame e Itachi se marcharan de Konoha. No estaba segura de si quería que el chico gastara dinero en ella, ya que no tenía planes de salir nunca con él y, por lo tanto, todo lo que él gastara en ella sería en vano. Pero, las flores que le había dado junto con el regalo que le había dado habían sido hermosas, y ella no había sido capaz de rechazarlas. Debido a que había aceptado las flores, no podía simplemente devolver el regalo que las acompañaba sin parecer grosera. Curiosa por lo que contenía la caja, la abrió. Dentro había una camisola pequeña y una tanga, las cuales estaban hechas principalmente de encaje y en un tono de rosa que combinaba con su cabello. Al darse cuenta finalmente de lo que estaba mirando, dejó caer la caja como si estuviera en llamas y gritó: ¿por qué clase de chica me tomas? Mientras le daba a Lee un puñetazo que le habría dado a Naruto una conmoción cerebral antes de irse furiosa. Eso no salió tan bien como esperaba. Lee dijo mientras se agarraba la cabeza y miraba a Sakura alejarse. Parece que tendré que obtener mi consejo de citas de algún otro lugar que no sea Gai Sensei, Icha Paradise y extraños al azar que conozca en la calle. Entonces, ¿realmente te vas? Naruto dijo con tristeza mientras veía a Gaara empacar su maleta. Él sabía intelectualmente que este día eventualmente llegaría, ya que Gaara era de Suna y eventualmente tendría que regresar allí, pero, durante el último mes y medio, se había acostumbrado a la presencia del Godaime Kazekage. La mayoría de las veces que él y Gaara se habían visto antes de que él retrocediera en el tiempo, era porque uno u otro de ellos estaba en problemas. Este último mes, sin embargo, no había habido crisis que llamaran su atención, y habían tenido tiempo para hablar entre ellos, conocerse y jugar juntos, algo que no habían hecho antes. Bueno, algo que él y el Gaara de su línea de tiempo no habían hecho antes, al menos, considerando las historias que este Gaara le había contado sobre su otro yo. Sí, me voy. Tengo que volver a casa. No puedo volver a convertirme en el Kazekage si me quedo aquí en Konoha contigo para siempre. Gaara respondió casi con tanta tristeza mientras dejaba las últimas pertenencias en su maleta. Aparentemente, él también había disfrutado el tiempo que habían pasado juntos compartiendo historias como el día en que el Rokudaime Hokage se inscribió para los exámenes Chunin y jugando a ninja sin Sakura. Quizás algún día volvería y podrían volver a hacerlo. Konohamaru y sus amigos que también se habían enamorado de Gaara probablemente lo disfrutarían tanto como él. Te extrañaré. Él dijo. Y yo te. Gaara respondió mientras cerraba su maleta y se dirigía hacia la puerta. Pero, solo estamos separados por un par de días, y no es como si nunca nos volvamos a ver. Es verdad. Dijo esperanzado. Tan pronto como pudiera, estaría visitando a Asuna, incluso si tuviera que escabullirse hacia una misión que se dirigía en esa dirección. Oh, y Naruto. Dijo Gaara mientras se detenía en la puerta de la habitación en la que se había alojado mientras estaba en Konoha. Si vas de vacaciones a Asuna, por favor no muestres tu Tajubun-shin Daibakuwa Jutsu. ¿Mi qué? Preguntó, un poco confundido ya que ese jutsu, fuera lo que fuera, no era uno que tenía en su arsenal. No importa. Gaara dijo rápidamente, luciendo un poco asustado. Olvida que dije algo. Demasiado tarde. Naruto ya estaba ejecutando el nombre jutsu en su cabeza y traduciéndolo. Múltiples jutsu de clones explosivos. Eso sonaba prometedor. En algún lugar de una tierra lejana, Tobi se estremeció cuando una sensación de terror lo invadió inexplicablemente. Mientras ciertos dos miembros de Akatsuki se abrían paso por la carretera, decididos a alejarse de Konoha lo más rápido posible sin que pareciera que estaban huyendo, las personas que huían tendían a atraer perseguidores que intentaban arrastrarlos de regreso a la aldea para ver exactamente a dónde iban con tanta prisa y por qué. Uno de ellos habló. ¿Kisame? Dijo Itachi. ¿Por qué hueles a pis? ¿Cómo puedes oler eso? Comenzó Kisame antes de callarse y alejarse de su compañero, tratando y fallando de ocultar el hecho de que estaba absolutamente mortificado de que alguien hubiera notado que se había orinado. Genjutsu. Me di cuenta. Itachi respondió mientras continuaban por el camino hacia un punto en el que podían enviar un informe con seguridad. Entonces, ¿por qué hueles a pis?
Preguntó, honestamente curioso por saber qué pudo haber causado que Kisame perdiera el control de la vejiga y preguntándose si debería estar preocupado o no. Intentas que un Uzumaki salte hacia ti y no reaccione. Kisame murmuró oscuramente. Itachi dijo en lo que sería un tono ligeramente confuso para una persona normal, pero para él era equivalente a un total desconcierto. Esto probablemente se debió a que no encontró a Naruto en lo más mínimo aterrador, a pesar del hecho de que el niño había intentado comérselo cuando tenía 6 años. Sin embargo, eso había sido su culpa por cubrirse con ramen para traer al niño fuera del bosque. ¿Sabes sobre Kiri y los Uzumaki, no? Preguntó Kisame. En términos generales. Fui allí para los exámenes de Chunin y escuché algunas historias de Uzumaki mientras estaba allí. Itachi respondió. Cuando escuché que uno de los Jinchuriki era un Uzumaki, trabajé en desensibilizarme. No ha sido 100% efectivo. Dijo Kisame, sonando un poco avergonzado. Me di cuenta. Dijo Itachi. Continuaron por el camino en silencio. Una cosa que debes saber sobre Itachi es que, aunque era bastante estoico, incluso más de lo que solía ser antes de la masacre, y a menudo parecía completamente impasible, poseía una vena traviesa que no había sido completamente erradicada durante su tiempo con el Akatsuki. Aunque rara vez lo hacía, Itachi podía hacer bromas y lo hacía. ¿Sabías que el cuerpo real de líder Sama es un Uzumaki? Itachi le preguntó a su compañero, incapaz de resistirse. No hubo respuesta audible de su compañero ante esto, y la cara del espadachín azul alto no traicionó ningún tipo de reacción mientras continuaban por el camino. ¿Kisame? Itachi preguntó un minuto después. ¿Por qué hueles a caca? Sin razón. Respondió Kisame. Hola Kisame. Itachi dijo, varios minutos más tarde después de que su compañero se detuviera en un arbusto conveniente para limpiarse y cambiarse de ropa. ¿Qué? Kisame gruñó mientras abrochaba su nueva capa. ¿Alguna vez te conté sobre la vez que Naruto intentó comerme? Dijo Itachi, cubriendo su pequeña y bastante malvada sonrisa con el cuello de su propia capa. Kakashi suspiró mientras entraba a su apartamento para cambiarse la ropa que había estado cubierta de tripas de pescado. De camino a su pequeña habitación, alimentó a sus nuevos escorpiones como mascotas, Miji y Dari. Una vez que llegó a su habitación, esquivó un ataque de su nuevo perro Madara, tomó algo de ropa, esquivó otro ataque del enorme perro negro de pelo puntiagudo y se dirigió a su baño. Al llegar a su baño, descubrió que había un gato mojado enojado en su ducha que parecía que estaría saltando hacia él en el instante en que abrió la puerta. Suspirando, abrió la puerta de la ducha y atrapó a la criatura a la que había decidido llamar Tama mientras volaba hacia él en una furia de garras y colmillos. Luego fue a la habitación principal de su apartamento y puso al animal en la jaula de mascotas que usó cuando llevó a Pakun al Inuzuka y regresó al baño. No era muy aficionado a los gatos, pero lo habían criado para creer que era extremadamente grosero devolver un regalo. El animal tendría que conformarse con la comida para perros y la cama de Pakun hasta que pudiera conseguir algunos suministros para gatos por separado. Decidió tener una charla con Sasuke sobre la conveniencia de regalar mascotas después de que lo limpiaran. No es que no apreciara el gesto, pero tener mascotas era caro y no podía permitirse mantener más con sus ingresos ya que todavía necesitaba comer. 9 perros, 2 escorpiones y un gato eran animales más que suficientes para una persona, y las facturas del veterinario ya se habían estado acumulando antes de que tuviera que llevar a Madara al veterinario para que lo trataran contra la rabia y lo esterilizaran. Tsunade gruñó. Sentía ardor y picazón donde no debería haberlo, y rascarse no había ayudado. Había usado varias pastas y cremas tópicas, e incluso chakra curativo, y eso tampoco había ayudado. Shizune, ayuda. Dijo mientras trataba de alcanzar la mitad de su espalda una vez más. Shizune simplemente se sentó en la esquina ocultando su sonrisa. Pronto, Tsunade se daría cuenta de lo que tenía que hacer para detener la picazón y se iría a casa una vez más. Casi había olvidado cuánto había echado de menos a Konoha hasta que la arrastraron de regreso a casa cuando Tsunade terminó apostando su collar y, ahora que estaba fuera de casa nuevamente, sintió tanta nostalgia que casi la paralizó. En lo que a ella respectaba, el dolor de Tsunade era culpa suya por haberse emborrachado lo suficiente como para permitir que alguien le hiciera un tatuaje. Y, si ese tatuaje era un sello que se activaba cada vez que su maestra se alejaba a cierta distancia de Konoha, eso también era culpa de Tsunade por ir a algún lugar donde había gente que se preocupaba por ella, y frotar el hecho de que ella no lo estaba. En cualquier lugar cerca de bien en sus caras. Ename, un hombre que una vez se había llamado Nagato y ahora se llamaba Pain, estaba frunciendo el ceño. Los 7 fruncían el ceño.
La razón de esto había sido por Ushigake Kisame. Debido a su naturaleza, la mayoría de sus reclutas tendían a ser irrespetuosos con él hasta cierto punto, pero Kisame había sido uno de los que más hablaba al respecto, al igual que la nueva recluta de Irara. Sin embargo, eso no había sido el caso hoy cuando él y Uchiha Itachi, que habían sido reclutados por Madara, dieron sus informes. Hoy, Kisame había sido deferente casi hasta el punto de la obsequiosidad cuando le dio su infieme. Ni siquiera había sonado en lo más mínimo sarcástico cuando lo llamó líder Sama. Sin embargo, ahora que lo pensaba, casi podía jurar que Kisame había comenzado a llamarlo de otra manera antes de llamarlo líder Sama, algo que comenzó con Uzu. ¿Hay algo mal? Konan preguntó cuando notó su estado de ánimo algo pensativo. Uno de los reclutas se está comportando de manera extraña, y podría tener que conseguir un reemplazo para él si resulta ser serio. Respondió. Había tenido que reemplazar a los miembros de Akatsuki antes, pero dudaba en hacerlo, especialmente ahora que las cosas estaban empezando a encajar y un cambio podría causar una interrupción en sus planes y en los de Madara. Ninja del calibre de Ushigake Kisame que estaban dispuestos a seguirlo por cualquier motivo eran difíciles de encontrar. Naruto tragó saliva nerviosamente mientras abría la puerta de su apartamento y el de Ero Sennin. Antes de que Gaara se fuera, le había dado una tarea que había estado posponiendo durante meses antes de que Gaara apareciera porque le había gustado cómo sus compañeros de viaje en el tiempo lo habían tratado como a un niño, como a algo precioso. Eso tenía que ser protegido, y ahora, podría estar arruinando todo eso. Al entrar en la sala principal, vio que Jiraiya, Yamato Taicho, a quien Kakashi siempre llamaba Tenzo por alguna razón, y Kakashi Sensei que parecía que acababa de salir de una ducha estaban en la sala principal contando historias de batalla. La mayoría de esas historias parecían estar centradas en Akatsuki. Esto le dio la apertura perfecta. Yamato Taicho. ¿Recuerdas esa vez que fuimos a encontrarnos con el espía de Sasori y nos metimos en esa pelea con Orochimaru, y destruimos ese puente? Preguntó, describiendo un relato que Yamato Taicho aún no había compartido con el grupo dentro de su audiencia. Jiraiya dejó caer su sake en su regazo, el ojo visible de Kakashi Sensei se abrió a un grado casi imposible y la mandíbula de Yamato Taicho cayó. Sin embargo, el Jounin, el Anbu y el Sannin se recuperaron rápidamente antes de que pudiera tomar una foto del evento con la cámara que había estado descansando en una mesa cercana por alguna extraña razón, y un instante después, comenzaron las preguntas que había estado temiendo. No estás bromeando, ¿verdad? Dijo Kakashi, finalmente rompiendo el silencio que había caído sobre la habitación después de la revelación de Naruto. Honestamente, el hecho de que Naruto sea del futuro respondió una o dos preguntas que habían comenzado a surgir recientemente sobre el niño y la dinámica del equipo extrañamente cambiada que no podía atribuirse por completo a cómo estaba enseñando a sus estudiantes. Por supuesto, también ha planteado una serie de cuestiones. Preguntas como, exactamente cuántos años tenía el niño, de qué tipo de línea de tiempo era, por qué regresó en el tiempo y, lo más importante, ¿se podía confiar en él? Si bien normalmente diría que se puede confiar completamente en Naruto a menos que haya una broma involucrada, este Naruto no era el Naruto que conocía. Este Naruto se había escabullido escuchando las conversaciones de Jiraiya y Tenzo y nunca dijo una palabra sobre ser del futuro. Agregue el hecho de que sus líneas de tiempo, las de Jiraiya y Tenzo habían sido casi completamente diferentes después de cierto punto, y no era inconcebible que las de Naruto no pudieran ser tan tremendamente. Incluso existía la posibilidad de que la línea de tiempo del chico hubiera divergido en algún punto que no fuera donde el suyo, el de Jiraiya y el de Tenzo parecían haber divergido. Naruto había mencionado una experiencia compartida con Tenzo que Tenzo parecía reconocer, pero había una pregunta de si era la misma experiencia considerando los términos algo generales que había usado, y si lo era, ¿qué tan lejos en el pasado de Naruto había sido y lo que Naruto había hecho después de ese día y por qué? Una persona generalmente tenía que estar bastante desesperada por viajar en el tiempo, considerando la cantidad de formas en que podría salir mal y cómo los medios para hacerlo podrían ser un suicidio tan fácilmente como un viaje en el tiempo. También estaba el hecho de que Naruto le tenía cariño y era algo protector con Sasuke. Sasuke que había traicionado a Konoha en las 3 líneas de tiempo conocidas. Cuando había pensado en él como un niño, le había parecido inocente, pero, considerando el hecho de que Sasuke se volviera traidor parecía ser una constante, no era exactamente una buena señal ahora que sabía que Naruto no era el niño ingenuo que él había creído que él era. No, no estoy bromeando. Naruto finalmente respondió, sacándolo de sus cavilaciones. Entonces, preguntó Jiraiya. ¿De cuándo vienes?
Aproximadamente 4 años y medio en el futuro. Respondió Naruto. La respuesta del chico sonó honesta, y el chico todavía actuaba como un adolescente la mayor parte del tiempo, pero no había forma de probar que realmente estaba diciendo la verdad. Él lo sabía, Jiraiya lo sabía, y estaba relativamente seguro de que Tenzo también lo sabía, ya que solo podían asumir que cada uno de los demás había estado diciendo la verdad sobre sus líneas de tiempo, ya que ninguno de ellos tenía ninguna prueba física de los acontecimientos en cada. ¿Qué estaba haciendo Orochimaru en tu línea de tiempo cuando te fuiste? Preguntó Jiraiya, aparentemente con la esperanza de obtener más información sobre su ex y pronto compañero de equipo muerto. Itachi ya lo cuidó. Respondió Naruto. ¿Qué estaba haciendo Pain en tu línea de tiempo? Preguntó Tenzo. Nagato murió. Naruto respondió, honestamente luciendo y sonando triste por la muerte de lo que se suponía que era el enemigo, pero, de nuevo, su Naruto había llorado por la muerte de Aku y Zabuza. Curiosamente, la reacción de Jiraiya al nombre de Nagato había sido bastante inusual. Si hubiera estado bebiendo en ese momento, el Sannin casi seguramente se habría atragantado con dicha bebida. ¿Qué estaba haciendo Sasuke? Preguntó, pensando que la respuesta de Naruto le diría todo lo que necesitaba saber sobre él. Una expresión de dolor cruzó el rostro del niño después de que hizo esa pregunta, como si la respuesta fuera algo que no quería recordar. Estaba a punto de ayudar a Madara y al resto de Akatsuki a extraer el Kyuubi. Naruto respondió con amargura. ¿Quién diablos es Madara? Tenzo, quien probablemente provenía de una línea de tiempo que posiblemente podría considerarse la más cercana a la que Naruto vino de acuerdo con sus respuestas, preguntó. Resulta que Tobi era Uchiha Madara, y es el verdadero líder de Akatsuki. Respondió Naruto. Siento que hay una larga historia detrás de esto. Dijo Jiraiya. Sí, Sasuke me lo contó después de que me capturaran. Dijo Naruto. Verás, todo comienza cuando el hermano menor de Uchiha Madara, Izuna, murió. Sasuke golpeó su almohada y suspiró enojado. Su garganta se sentía un poco ronca porque se había despertado gritando y sabía exactamente por qué. Por eso era rubia, tenía un par de tetas grandes y sostenía y comía su rango de una manera que solo había visto hacer a una persona. Esa parte de sí mismo que todavía amaba a su hermano y quería creer la historia de Naruto sobre cómo Itachi había sacrificado todo por él para que pudiera vivir, había saludado felizmente al hombre que había matado a su familia como si esas cosas no hubieran estado entre ellos manchando ningún amor. Podría haber sentido algo por él, y como si no se hubiera ido en más de 4 años. Solo más tarde, después de que el Ambu que lo había estado persiguiendo fue llamado por cosas más importantes, la razón se hizo valer y se dio cuenta de lo que había sucedido y de cómo había tenido a ese hombre justo frente a él y lo dejó ir alertando a cualquiera. Incluso más tarde, esa parte de sí mismo que seguía siendo el niño pequeño que había llegado a casa para encontrar a sus padres muertos, deseó poder volver a cuando las cosas eran simples, antes de que Naruto le contara lo que le había sucedido a su clan y por qué. En ese entonces, él había sido el Vengador, y solo había tenido un objetivo en la vida, y no había habido nada que lo apartara de ese camino. Ahora, las cosas no eran tan claras y simples, amaba a Itachi y lo odiaba, y aunque no quería perdonarlo, una parte de él lo hacía porque Itachi era todo lo que le quedaba. Neji se balanceó hacia atrás lo más que pudo para ganar el impulso necesario para hacer otro golpe hacia la mesa. Casi. Su tío finalmente lo había atrapado cuando tropezó con una roca en el camino detrás del monumento Hokage y tropezó. Teniendo en cuenta lo enojado que había estado su tío, casi esperaba que el hombre activara su sello maldito. De hecho, casi lo preferiría si lo hubiera hecho. Hubiera sido menos humillante para uno, casi. Su tío había demostrado tener un sentido del humor enfermizo cuando, en lugar de activar el sello maldito, personalmente lo colgó de los tobillos y dejó la cena en la mesa frente a él. Inicialmente, había ignorado la comida y ese vaso de agua que estaba tentadoramente fuera de su alcance, pero se había vuelto más y más sediento con cada hora que pasaba. Casi ahí. Ahora, para descubrir cómo beber agua al revés, Omake, Kakashi, Naruto y Gai vieron cómo los pedazos destrozados de la máscara de Tobi caían. Al ver el verdadero rostro de Tobi, los tres expresaron sorpresa pero, cada uno por diferentes razones. La sorpresa dio paso a la confusión de Gai, a la comprensión de Naruto y al shock total y absoluto de Kakashi. Me preguntaba por qué parecía más joven. Naruto murmuró, rompiendo el silencio. Pero, tú, nosotros, después del puente, nosotros, el funeral, tu padre, estás muerto. Tú moriste. Desenterramos tu cuerpo. Dijo Kakashi cuando finalmente encontró su voz.
Un Kakashi-sensei, línea de tiempo diferente. Dijo Naruto, sacando a Kakashi de su estado de estupefacción. Kakashi tomó un par de respiraciones profundas para calmarse y se centró. ¿Maté a Rin aquí también? Preguntó, sonando como si esperara que Dios la respuesta fuera no. Sí. Escupió el Obito Tobi. Puedo ver por qué te volviste malvado entonces. Dijo Kakashi con tristeza. No soy malvado, es este mundo el que es malvado. Gritó Obito. Desafortunadamente, es el mundo en el que vivo, así que me temo que voy a tener que luchar por él. Respondió Kakashi. Obito adoptó una postura de lucha. No te preocupes, viejo amigo, si mueres aquí, me aseguraré de que tengas un funeral adecuado para que puedas estar tranquilo. Respondió Kakashi. Tengo una buena receta que podríamos probar. Dijo Naruto. Obito palideció levemente ante eso. Naruto, modales. Dijo Kakashi mientras golpeaba a Naruto en la parte posterior de la cabeza. 1. Se supone que no debes hablar sobre los detalles al aire libre, y 2. Hablar de eso mientras todavía están vivos es casi tan malo como probárselo a alguien que todavía está vivo en lo que respecta a los Uchiha. Oh, dijo Naruto, luciendo un poco avergonzado. Lo siento. Obito no pareció tranquilizarse si su expresión era una indicación. De hecho, parecía estar tratando sutilmente de alejarse de Naruto. ¿Algo mal? Madara preguntó cuando apareció y notó la clara falta de lucha. Aparte del hecho de que ya están planeando mi funeral, Obito respondió, sonando bastante perturbado. Siempre me ha gustado el sofrito. Dijo Madara. Un final. El mismo día que había ido al pasado en una línea de tiempo anterior, Naruto sonrió mientras miraba a la multitud que se había reunido para su inauguración. Había jurado de arriba abajo que se convertiría en Hokage casi desde que podía recordar, y ahora finalmente lo había hecho. Gracias al hecho de que Tsunade le había dicho a Sandaime exactamente dónde podía empujar el sombrero y cómo cuando ella regresó a Konoha por segunda vez, él era Godaime Hokage, lo que significa que su rostro estaría en el monumento Hokage junto al de su padre. Y que Gaara no podía burlarse de él por ser un número ordinal más bajo que él en el recuento de Kage. El viejo no estaba aquí para verlo hoy, porque había muerto durante todo ese lío con Madara y el Obito Tobi que había sido una gran sorpresa, pero estaba seguro de que lo haría. Me alegré de que le entregaran el sombrero. O eso, o se habría emborrachado en un estupor lamentándose por el destino de su amada aldea, como lo estaban haciendo algunos de los aldeanos mayores. De hecho, había visto a un par de sus antiguos instructores de la academia tomando algunos tragos no tan discretos de frascos mientras él estaba juramentado. Los últimos 4 años y el cambio habían sido interesantes por decirlo menos. Konoha no era un cráter para uno. Después de mucha experimentación, encontraron la forma correcta de matar a Orochimaru. Es decir, llévenlo al punto en el que esté dispuesto a hacerlo él mismo. Danzo había evadido con éxito a raíz el tiempo suficiente para que se disolviera oficialmente y sus miembros fueran colocados en las fuerzas shinobi regulares donde estaban aprendiendo a adaptarse. Y, aunque estaba un poco atrasado en el horario de Gaara, Madara y Akatsuki habían sido derrotados, con varios de ellos entregando hojas nuevas en lugar de morir. Madara había muerto sin embargo, aunque lo había intentado, todavía no había logrado deshacerse del apodo de Dios del Infierno. Se apartó del balcón y le indicó a su consejo de asesores que lo siguiera. Aunque probablemente fue una estupidez por su parte, había decidido seguir la tradición y convertir a sus compañeros de equipo en sus asesores. Sai todavía no tenía ni idea de por qué lo habían invitado a pararse allí junto a Sasuke y Sakura, ya que solo había sustituido al equipo durante una semana en el rango de mientras Sakura estaba enferma de gripe en esta línea de tiempo. Al conocer por primera vez a su futuro reemplazo, Sasuke frunció el ceño y se marchó furioso. Un poco de curiosidad había provocado un acalorado comentario de iba a ser reemplazado por alguien que se parece a mí con un corte de pelo diferente. Cuando había intentado averiguar el motivo de esta reacción, decidiendo que sería mejor que Sasuke no lo supiera considerando, no mencionó las peleas de Sakura e Ino por Sai en su línea de tiempo anterior. Entonces, ¿estás listo para la fiesta?, le preguntó a Sasuke, quien todavía estaba un poco adolorido por la presencia de Sai. Claro que soy yo. Sasuke respondió, girándose para seguirlo adentro. Mientras regresaba a la torre, escuchó a alguien murmurar algo que sonaba sospechosamente como aléjate del pollo. Detrás de él. Naruto, no lo hiciste. Sakura exclamó desde su izquierda. Desde que reconoció ese tono de voz, sabiamente eligió no decir nada.
No era culpa suya que cierta tradición antigua del clan Uzumaki redescubierta recientemente con respecto a los enemigos caídos hubiera coincidido perfectamente con ciertas tradiciones funerarias Uchiha. Tal como estaban las cosas, cierto clan que no comía pollo podría participar plenamente en las festividades sin preocuparse de que pudieran estar rompiendo cierto tabú y deshonrando a sus camaradas aviares. Estaba seguro de que Obito al menos apreciaría su gesto, considerando el hecho de que al final se había arrepentido. Sin embargo, Madara podría haber apreciado el salteado. Dijo que le gustaba el sofrito. Varias horas más tarde, después de una gran fiesta durante la cual había recibido una serie de saludos de felicitación y palmaditas en la espalda y algunas proposiciones de personas de ambos sexos, un Naruto cálido y feliz que había bebido prácticamente a todos menos al Godaime Kazekage. Debajo de la mesa regresó a la torre para su primera noche allí como Hokage. Arrastrándose en la cama que había ordenado antes de mudarse y que había entregado poco antes de la fiesta masiva que había dejado a la mayoría de las empresas de catering de la aldea en negro durante el resto del año al menos que celebraba la supervivencia de Konoha tanto como hizo su ascensión, cerró los ojos y se fue a dormir. Mientras dormía, soñó que estaba parado frente a una jaula familiar que no debería. Pensaste que podrías dejarme pudrirme en el futuro, ¿verdad? Kurama retumbó en un tono que Naruto no había escuchado en un buen tiempo. Bien, adivina qué. Ese no fue el único jutsu de viaje en el tiempo que conozco, solo el que consume menos tiempo. Después de hacer esa declaración un tanto siniestra, Kurama comenzó a girar en círculos como si estuviera persiguiendo sus colas. Con cada revolución, aumentaba su velocidad, yendo cada vez más rápido hasta que solo era un borrón anaranjado rojizo. Después de unos 15 minutos de girar que habían comenzado a hacer que el rubio Godaime Hokage se sintiera enfermo con solo mirar, hubo un destello brillante. Naruto se despertó. Al oler la almohada ligeramente mohosa de la que se había deshecho hacía mucho tiempo, se sentó más rápido de lo que normalmente era humanamente posible. Mirando a su alrededor, descubrió que estaba en su apartamento, pero faltaban algunas cosas, a saber, un par de sus plantas. Levantó las manos para frotarse los ojos con incredulidad. Al ver sus manos, gritó, eran diminutos. No es justo. Gritó cuando finalmente dejó de gritar. Sasuke se despertó de golpe y sonrió maliciosamente cuando vio la fecha en el calendario que estaba pegada a la pared de la habitación de su infancia. El sello incompleto que había encontrado cuando estaba merodeando por uno de los almacenes de la Torre Hokage en lugar de asistir a una aburrida reunión presupuestaria en la que se habría quedado atrapado detrás de un Hokage cada vez más aburrido al que había que evitar que se quedara dormido. Por Sakura había funcionado. Ni siquiera 20, y estaba atrapado haciendo cosas de viejo solo porque le gustaba el título de consejero del Hokage. Al menos no tuvo que hacer todo el papeleo, bueno, aparte de algunas malas asignaciones de la academia que podría terminar en aproximadamente un minuto, ya no tenía que hacer ningún papeleo ahora que estaba en el pasado. Bajando las escaleras, sonrió cuando se encontró con Itachi en la cocina. Después de años de terapia, había logrado manejar su complicada relación con su hermano. Aunque no se había dado cuenta ese día todos esos años atrás, Itachi se veía seriamente angustiado de la manera casi serena que solo Itachi podía. Nii-san, dijo, feliz de ver a su hermano vivo frente a él. ¿Sí, Sasuke? Itachi respondió, luciendo como si fuera a desanimarlo con otro golpe en la frente. Bueno, hay algo que quería decirte desde hace mucho tiempo, comenzó, feliz de tener esta oportunidad de hablar con su hermano que había estado muerto la última vez que lo había visto, habiendo dado su vida para protegerlo en la batalla contra Madara. ¿Sí? Dijo Itachi, inclinando la cabeza con curiosidad, aparentemente habiendo notado su comportamiento inusual. Bueno, me tomó mucho tiempo superar sus muertes, pero una vez que lo hice, comencé a recordar todas las mierdas malas que me dijeron y me hicieron, ya que no era tan bueno como tú y realmente no encajaba, y como papá solo comenzó a prestarme atención después de que decidió descartarte, y lo que quería decir era, ya firmaron sus órdenes de ejecución, así que, ¿puedo ayudarte a matarlos? Dijo, mirando esperanzado a su hermano. Los terapeutas habían dicho que las actividades de vinculación eran necesarias para una relación sana. Neji sonrió mientras miraba sus manos. Había sido un descalabro si sería su tío o su carrera lo que lo mataría, y la respuesta no había sido ninguna. Al final, su tío había persuadido al Hokage para que lo ingresara en el Anbu, y durante una misión que estaba muy lejos de Konoha, había descubierto una cueva que había sido llena de tallas que solo podía revelar el Byakugan. Después de usar el jutsu antiguo y aparentemente perdido hasta entonces de su familia, se había encontrado en el pasado. Sabía exactamente lo que iba a hacer ahora que estaba aquí.
Iba a comprarse un mono amarillo y verde, luego iba a comprar unas 5 libras de purpurina verde, algo de pegamento, 10 yardas de alambre ninja y un gato. Akatsuki frunció el ceño. Lo último que recordaba antes de despertarse en su antiguo apartamento del que se había mudado hace años porque las tuberías del apartamento de arriba se habían roto y lo inundaron fue ir al bar a tomar unas copas para celebrar la ascensión de Kurotsuchi a Yondai Tsuchikage. Tras explorar más a fondo su entorno, descubrió que su aldea se veía prácticamente igual que siempre desde que tenía memoria, pero tenía la sensación de que algo andaba mal. Después de deambular por un rato, comenzó a preguntarse si estaría muerto. Aparte de un genjutsu que no había logrado disipar sin importar cuántos intentos discretos hubiera hecho, fue la única explicación que pudo encontrar de por qué se cruzaba con un número considerable de personas que sabía que estaban muertas. Mientras atravesaba el pueblo, pasó junto a un camarón de ojos azules y cabello rubio que le resultaba familiar. Si no supiera nada mejor, juraría que el niño era de Irara. Hola Akatsuki-san. El niño lo llamó. El chico también sonaba como de Irara. ¡Ey! ¡Tío la maldita sea! Gritó el niño, corriendo tras él. El chico realmente sonaba como Deidara, lo cual era completamente imposible, ya que Deidara era consultor de una empresa de demolición la última vez que lo vio. El trabajo había sido ideal para el ex ninja desaparecido y miembro de Akatsuki porque pudo hacer explotar cosas y le pagaron por ello. Incluso consiguió público para algunas de sus mejores demoliciones, por lo que hubo menos explosiones de lo que la gente no quería, y menos carreras y gritos de parte de los civiles que realmente pudieron disfrutar de sus exposiciones de arte. Mírame cuando te hablo, gritó el niño antes de agarrar su brazo con una mano que lo mordió. Fue de Irara. Pero, ¿por qué era tan pequeño? Omake. Bien, ahora que Naruto ha revelado que él es del futuro, ¿hay alguien más en este equipo que sea de un futuro horrible que estén tratando de cambiar? Preguntó Kakashi mirando a su equipo, que consistía en un mocoso del futuro, un alcohólico traidor que se recuperaba a la fuerza y la chica de cabello rosado que puede o no ser simplemente un equipaje extra. Sasuke y Sakura se miraron el uno al otro y apartaron la mirada. Kakashi suspiró aliviado. Aparentemente, solo tendría que lidiar con un solo estudiante que estaba pasando por la pubertad por segunda vez. Mientras preparaba a sus estudiantes para el entrenamiento del día, lo que parecía ser la mitad de las fuerzas shinobi de Konoha irrumpieron en el campo de entrenamiento. Naruto parecía ser el punto de convergencia y el foco principal del grupo. Hubo un fuerte murmullo de voces mientras cada miembro de la mafia trataba de llevar al adolescente en una dirección diferente, y un hilo común en toda la cacofonía. Espera. Kakashi gritó sobre la multitud, usando un jutsu para ser escuchado por encima del ruido. Sigo siendo el sensei de Naruto aquí, y nadie está entrenando a Naruto para derrotar a los malvados elefantes cantores de Perú o cualquier otra persona a menos que yo lo diga. La atención de toda la multitud se volvió hacia él, irradiando intenciones asesinas mientras lo hacía. Tragando saliva ligeramente, Kakashi se mantuvo firme. ¿Elefantes cantores malvados del Perú? Preguntó Naruto, dándole a Kakashi una mirada de incredulidad como si no pudiera creer que su sensei pudiera pensar en algo tan estúpido. Son malvados, y cualquiera que los escuche cantar se mata o intenta hacerlo. Dijo Koharu a la defensiva. Escena no utilizada. Sí, Sakura, tengo mis píldoras. De hecho, tengo mis píldoras de respaldo y mis píldoras de respaldo también. También tengo mi medicamento de Naruto se ha perdido o destruido, necesito una señal de reemplazo inmediata como bien. Naruto suspiró mientras avanzaban penosamente para entregar sus formularios de liberación de responsabilidad y obtener su pergamino. Lo siento. Ya sabes con lo que sucedió en Wave, solo tenía que verificarlo. Respondió Sakura. En realidad, Sakura, solo lo has cuadriplicado. Naruto suspiró. ¿Qué pasó en Wave? Kankuro, que estaba en la fila justo detrás del equipo 7, preguntó. Naruto se puso nervioso y salió corriendo tras una ardilla. Respondió Sasuke. Eso no suena ni la mitad de malo que cuando Baki olvidó los medicamentos de Gaara y Gaara se convirtió en el Capitán Hombre Ropa Interior. Eso dio miedo, y no solo por lo que hizo Gaara. Kankuro respondió. Otro final. ¿Esto todavía te parece roto? Minato le preguntó a Tobirama que estaba charlando con una chica que se parecía vagamente a su madre. Tobirama, que no estaba muy contento con la interrupción, se volvió, lo miró, suspiró y dijo por última vez, no. Antes de volverse hacia la chica. Si no tenía tetas, Tobirama generalmente era un idiota hacia él. Su propio hermano incluido.
Ese descaro casi completo hacia cualquier cosa con un pene, por supuesto, había llevado a toda la situación Uchiha, ya que Tobirama se había frotado algunas plumas de manera incorrecta. Metafóricamente hablando. Suspirando, miró su reflejo. Su nariz todavía le parecía rota, sin importar cuántas veces intentara enderezarla. Todavía no estaba seguro de cómo demonios era posible, pero, dado que había estado lidiando con su hijo en el plano espiritual en el momento en que se rompió la nariz, probablemente seguiría así porque pensó que estaba roto. Las probabilidades eran que permanecería roto hasta que renaciera o por toda la eternidad, dependiendo de lo que eligiera hacer. Sin tener nada mejor que hacer que mirarle la nariz ya que Kushina estaba ocupada jugando un juego que solo Uzumaki entendía con sus primos y Uchiha Obito, quien actualmente servía como la pelota, se dirigió hacia Hashirama, quien estaba cuidando su aldea. Como había estado desde el día de su muerte, salvo cierto incidente de Edo Tensei que involucraba a Madara y algún plan retorcido para hacer que Hashirama observara cómo el mundo era destruido o algo así. Sarutobi estaba sentado al lado de su viejo Kosensei hablando de algo u otro cuando llegó. ¿Algo interesante está pasando?, preguntó, esperando que hubiera algo que ver. La línea de tiempo de Naruto llegó al punto en el que dejó el Kyuubi, y Kurama de alguna manera terminó fusionándose con el remanente que quedó atrás y envió a Naruto de regreso al día de la masacre de Uchiha. Sin embargo, no está solo allí, ya que sus estudiantes viajaron de regreso a conocerlo a través de 2 métodos diferentes y un pobre idiota Niwa inventó accidentalmente un nuevo jutsu de viaje en el tiempo durante un recorrido de paz. Hashirama dijo desde donde estaba viendo una versión de Konoha, mientras que la imagen de otra versión de Konoha estaba sentada en la esquina derecha de su espejo, aparentemente desapercibida. ¿Esperarlo?, dijo, preguntándose qué diablos se había perdido. La última vez que había visto a Naruto en persona, el niño tenía 14 años, y su sello había sido roto por sabotaje por un anciano sobreviviente del clan Uzumaki gracias a una acción miope por parte de Sandaime que había dejado los restos del clan Uzumaki convencido de que Naruto era solo un huérfano al que se le había dado el nombre del clan Uzumaki. Por lo tanto, Naruto lleva el símbolo de Uzushigakure en lugar del Uzumaki antes del regreso de Kakashi al pasado. El anciano que había roto el sello se había disculpado bastante cuando se dio cuenta de que Naruto no había estado tratando de patinar con la reputación de Uzumaki y en realidad era mitad Uzumaki. Sarutobi finalmente se había disculpado por mantener a Naruto la herencia oculta después de que Konohamaru lo golpeara en el riñón luego del incidente de rotura del sello que lo llevó a ver a su hijo por primera vez desde su nacimiento. Cuando había visto a Naruto mientras reparaba el daño que el anciano Uzumaki le había hecho a su sello y le habían dado un puñetazo en la nariz por sus problemas, el niño parecía mayor de lo que debería haber sido. Fue solo después de que llegó a la vida futura real al disiparse que supo por qué era eso. Hashirama había visto todo el incidente de principio a fin, como si tuviera todo lo demás. El Shodai Hokage había pasado gran parte de su tiempo en la otra vida observando a Konoha, y sabía casi todo lo que sucedía allí. En comparación con las travesuras habituales, el espionaje, el engaño, el romance y las misiones fallidas, el viaje de Naruto en el tiempo había sido el entretenimiento principal para el Shodai Hokage que se había estado aburriendo un poco últimamente, y el hombre lo sabía todo. Eso le había sucedido al niño y a sus compañeros viajeros en el tiempo que aparentemente habían venido de diferentes líneas de tiempo ya que era su programa favorito. Después de que Naruto, Kakashi, Jiraiya y el Anbu con nombre en código Tenzo dejaron de rodearse y de vez en cuando meterse con los planes del otro por accidente, se unieron y se convirtieron en un gran equipo al centrarse en Akatsuki. Como casi todos, excepto Kakashi, conocían a los Akatsuki y cómo tratar con ellos, los 4 los habían hecho tropezar fácilmente y habían hecho un trabajo relativamente corto de la organización, varios de los cuales habían sido víctimas del jutsu de terapia de Naruto, incluido uno de Nagato, que prácticamente había adoptado al niño después. El único problema persistente había sido Obito, quien de alguna manera había sobrevivido a la caída de varias toneladas de rocas sobre él, y en realidad había sido el que había causado todo ese problema con el Kyuubi la noche del nacimiento de Naruto. Al estar bastante molesto con el chico convertido en hombre que una vez había sido su alumno, había vitoreado cada vez que el pequeño hijo de puta se había visto obligado a luchar por otro plan de contingencia para hacer frente al daño hecho al anterior por su hijo y los maestros de su hijo. Esos 4 habían llevado a su exalumno a arrancarse el pelo literalmente en múltiples ocasiones. Finalmente, después de pasar por varios sustitutos y encontrar a alguien además de Orochimaru y Surakayo Kabuto que había estado familiarizado con el Edo Tensei, Obito había tenido su victoria y la Cuarta Guerra Mundial Shinobi se inició un año tarde con Madara a la cabeza.
Naruto había trabajado su magia una vez más, y el día había sido salvado por las fuerzas combinadas de los shinobi del continente que habían sido necesarios para acabar con Madara. Justo el día anterior, había visto cómo su hijo había sido juramentado como Hokage, y parecía como si todo se estuviera convirtiendo en uno de esos cuentos de hadas felices para siempre, ya que todos los pueblos estaban en paz, los Akatsuki se disolvió con muchos de sus miembros siguiendo otras carreras, Obito era el balón de fútbol de Uzumaki, y Madara estaba en algún rincón aislado murmurando oscuramente y lamentándose del hecho de que él era el salteado mientras su hermano Izuna trataba de consolarlo. Ahora, sin embargo, Hashirama le estaba diciendo que Naruto había vuelto en el tiempo otra vez, y en el día de esta masacre de Uchiha que seguía escuchando nada menos. Antes de que el Shodai Hokage pudiera explicar qué diablos acababa de suceder con más detalle, Fugaku apareció, más que probablemente después de las noticias de su hijo. El último de los Uchiha real y verdaderamente ahora que Obito y Madara se habían ido era de interés para casi todos los Uchiha, y Fugaku había comenzado a recibir actualizaciones frecuentes sobre el chico que había sido nombrado como uno de los asesores de Naruto ayer. Hola Fugaku. Le dijo al hombre que había sido un camarada para él en el campo de batalla, y que se había quedado atónito al saber que había estado planeando un golpe aparentemente fallido. Hola Ok, comenzó el Uchiha antes de apagarse cuando sus ojos adquirieron una apariencia vidriosa. Ese pequeño bastardo. Fugaku exclamó, luciendo furioso y a regañadientes impresionado al mismo tiempo. ¿Qué me perdí esta vez? Preguntó. Sasuke acaba de ayudar a Itachi a matar al Uchiha. Hashirama dijo desde donde estaba viendo cómo se desarrollaban los eventos en Konoha. ¿Algo de Naruto te parece diferente? Kakashi le preguntó a Jiraiya cuando se encontró con el otro hombre en su apartamento para las bebidas y la discusión habituales, ya que no había nada más que planear. ¿Estás bromeando, no? Jiraiya preguntó de dónde estaba bebiendo whisky directamente de la botella. No he visto al mocoso actuar así desde la primera vez que lo conocí. No vas a creer lo que el consejo ha estado tratando de encubrir. Tenzo dijo mientras tomaba su lugar habitual al final del sofá. ¿Qué? Jiraiya y Kakashi preguntaron, ansiosos por escuchar algo interesante ya que todo había estado tan tranquilo últimamente. Aparentemente, la mañana después de su toma de posesión, Naruto se despertó sin recuerdos más allá de los 12 años, y Urayashi sabía que debía sentir algo aparte del alivio de que Neji no hubiera regresado de su misión, pero después de más de 4 años de las bromas del chico, eso había sido lo primero que había sentido. El dolor no llegó hasta más tarde. Mucho más tarde, después de haber podido mirarse en el espejo y no ver los efectos del día, se despertó y descubrió que su sobrino lo había afeitado completamente mientras dormía. La sonrisa de Gaara se volvió tensa mientras ayudaba a su compañero Kage a aprender cómo ordenar su papeleo. Dado que Naruto era lo único que mantenía la paz unida en este momento, dependía de él ayudar a encubrir el hecho de que el niño había vuelto mentalmente a la edad de 12 años, y actualmente era el niño que aún no se había convertido en parte de un equipo Genin y conviértete en un shinobi de Konoha. Este niño de 12 años se había visto obligado a afrontar las realidades del sueño que había tenido durante tanto tiempo y no estaba preparado. Dependía de él, un extraño virtual para el niño que aún no lo había conocido en el momento en el que había creído que se había quedado dormido antes de despertarse para descubrir que era el Hokage para enseñarle al niño lo que necesitaba aprender. Y prepárelo antes de que los buitres que volaban en círculos encontraran esta debilidad y destrozaran lo que habían construido antes de que esto sucediera. Sakura suspiró mientras cambiaba las flores junto a la cama de Sasuke. Había pasado mucho tiempo desde que entró en la oficina de su ex compañero de equipo y descubrió que el cuerpo de Sasuke estaba allí, pero no había nadie en casa. Todo había sido por ese maldito pergamino que había encontrado debajo de él. Había tenido que ir e intentar viajar en el tiempo a pesar de todos los riesgos, aparentemente creyendo que si Naruto podía hacerlo, él también podría hacerlo. Al parecer, no pudo. O, si pudiera, nunca sabría dónde estaba y qué estaba haciendo. A veces esperaba que lo hubiera logrado y que fuera feliz donde quiera que estuviera. Otras veces, sin embargo, había esperado que él hubiera fallado, porque entonces habría esperanza de que descubriera que era lo que había salido mal y lo recuperara algún día. El principal experto en demoliciones del continente oculto se agachó y recogió el extraño objeto que había salido volando de su última obra de arte, que iba a despejar el camino para un gran centro comercial. ¿Qué es esto? Dijo mientras examinaba la roca con los glifos inusuales en ella, notando que no tenía el mismo sabor en su mano que la roca local de la que había tenido un desafortunado sabor antes cuando no se había aclarado lo suficientemente rápido.
Esa había sido la tercera vez que besaba el suelo en el último mes. ¿No se estaba volviendo más joven, y su trabajo era para los jóvenes? I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself. I love hentai, it helps me control my rape tendencies.